Bueno, pues vamos a ir empezando. Lo primero, muchísimas gracias a todos los ponentes por venir, que sé que es un esfuerzo venir hasta Somos Aguas. También a los asistentes. Bueno, quería daros la bienvenida a la última sesión de las jornadas de empleo y salidas profesionales de este año, de este curso 2024-2025. En esta última charla de salidas profesionales en el sector privado y tercer sector para ciencias sociales, contamos con la presencia, bueno, primero de Leonor, jefa del Servicio de Empleo y Carrera Profesional del Colegio de Politólogos de la Comunidad de Madrid, con Felipe Terrealba, licenciado en Sociología, eh, con Bárbara no, con María Encina, licenciada en Ciencias Políticas de la Administración, y también con Ángelo Paduano, licenciado en Ciencia Política también, ¿no? Sí. Vale, pues muchísimas gracias por asistir. Y nada, pues dejo a vosotros ya que habléis. Vale, pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues igualmente bienvenidos a esta jornada sobre salidas profesionales, en este caso en el sector privado y ONGs. Bueno, nuevamente gracias a la Delegación de Estudiantes por habernos invitado y, por supuesto, a los ponentes, colegiados y, bueno, pues que han sido personas que han estudiado Sociología, Ciencias Políticas, de nuestras titulaciones. Bueno, pues muchas gracias por su predisposición y asistencia. Vale, ayer, como hablamos de bueno, pues el sector público, no voy a entrar más ahí. Lo único que, bueno, ayer comenté que depende de las salidas que decidamos tomar en nuestras titulaciones, ya sea sector público, privado, vida académica, se tiene o se debe estudiar una especialización o no. En el sector público no es necesario, pero en el sector privado sí, y para hacer vida académica también. Vamos a ir viendo. Bueno, primero a grandes rasgos. Para hacer vida académica es imprescindible sí o sí hacer una especialización. Tiene que ser un máster, ¿vale? Además tiene que ser un máster oficial universitario. No vale un máster que sea un título propio, tiene que ser un máster oficial universitario que esté acreditado por la NECA, ¿vale? Para hacer, bueno, pues vida profesional en el sector privado o en ONGs puede ser un máster que no sea universitario, pero para hacer vida académica sí. Lo que sí que quiero hacer hincapié es que es importante especializarse porque, bueno, nuestras carreras tienen muchísimas salidas profesionales. Entonces, bueno, pues hay que decidir cuando vamos acabando la carrera qué sector es el que más nos interesa para ver qué especialización hacemos, ¿vale? Lo que sí que tenéis que tener claro es que a la hora de hacer una especialización, hacer un máster, es importante que este máster en la medida de lo posible tenga prácticas. ¿Por qué? Porque esas prácticas luego bien vendidas en un currículum sí que se van a abrir muchas puertas en el mercado laboral, ¿vale? Tener en cuenta que en el mercado laboral, nosotros que gestionamos una bolsa de empleo, una bolsa de prácticas que luego os explicaré, suelen pedir a gente que ya tenga algo de experiencia. Pues cuando acabáis la carrera, si no tenéis experiencia, pues no es imposible, pero es bastante difícil pues que os contraten, ¿vale? Por eso es muy importante, en la medida de lo posible, que busquéis pues un máster que tenga por lo menos prácticas, ¿vale? Es cierto que los máster, bueno, pues tienen un coste económico bastante elevado, pero bueno, luego hay bueno, pues otras alternativas. Si, por ejemplo, os interesa el tema de investigación, hay un curso que tiene mucho prestigio, que es el curso del CIS, que es un curso de análisis de datos y que, bueno, pues tiene un coste pues que a lo mejor puede ser la mitad que un máster. Y además, este curso de posgrado del CIS beca al 50% de sus estudiantes, con lo cual, bueno, pues suele costar, no sé, un cuarto de lo que puede costar un máster. ¿Vale? Luego, bueno, pues hay cursos que son también más económicos. Por ejemplo, en nuestro colegio tenemos un máster en recursos humanos, que bastante más económico y además también con descuentos importantes para nuestros colegiados, y que además nuestro máster tiene prácticas remuneradas en empresas, que esto lo explicaré cuando, bueno, pues veamos la parte de prácticas de nuestro colegio. Nosotros, además, en este máster, y en otro que os explicaré ahora, bueno, pues encontramos prácticas, aunque se garantizan al 75%, básicamente se las encontramos al 100% de nuestros estudiantes y, bueno, muchos de ellos luego se acaban incorporando incluso después de las prácticas. También tenemos un máster en Comunicación Política, Asuntos Públicos y Asesoría Política, que también tiene prácticas en empresas, ¿vale? Y luego, bueno, pues también hay cursos, bueno, pues que os pueden, en los servicios públicos de empleo estatal, os podéis inscribir, no todos, pero algunos que son más prestigiosos y
y que sí que tienen, bueno, pues están relacionados con nuestras carreras. Y bueno, esos también, pues también serían interesantes y bueno, pues en ese momento no puedes pues, hacer ese pequeño esfuerzo económico, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que estos cursos, que sepáis que tampoco es muy fácil entrar, porque bueno, suele haber bastante competencia y no hay muchas plazas, ¿vale? Pero bueno, también existen estos cursos, bueno, pues para que de alguna manera os especialicéis y en ese momento pues no tenéis la posibilidad de, pues, de pagaros un máster o costearos otra formación, bueno, pues que sea un importe más elevado. También es muy importante a la hora de, bueno, pues de encontrar empleo, que mejoréis, entre otras cosas, las competencias digitales, ¿vale? Sobre todo si os queréis dedicar a temas de investigación. Es muy importante que reforcéis además, no solamente a través de una formación especializada de máster o de un curso de posgrado, sino que, pues, por ejemplo, si os interesa la investigación, pues que mejoréis el nivel de herramientas estadísticas, como puede ser SPSS, R, Stata o Atlas de análisis cualitativo, en fin. Y una cosa muy importante también es el idioma. Hace unos años, bueno, pues decía que si tenías idioma te abría puertas. Hoy en día, bueno, pues básicamente decimos lo contrario, es que no tener idiomas te cierra puertas, ¿vale? Esto es muy importante. Es decir, que si no tenéis un buen nivel de inglés o de otros idiomas, pues bueno, os animo a que, bueno, pues hagáis un curso para mejorarlo, incluso, pues si es necesario que os marchéis un año fuera para trabajar, para mejorar el idioma, pues también, aunque sea, no sea para un trabajo muy cualificado, siempre os va a venir bien de cara al futuro, ¿vale? Bien, en cuanto a la vida académica y hacer doctorado. Aquí no me voy a meter mucho, solo voy a contar un poco por encima, ¿vale? Simplemente que sepáis, bueno, pues que para hacer un doctorado tenéis que hacer una especialización de máster, puede ser de 1 o 2 años, y que luego pues tendréis que desarrollar una tesis, ¿vale? Y una tesis que tendréis que publicar, ¿vale? Lo que pasa que si hacéis un doctorado y publicáis la tesis, pues no, aunque hagáis eso y tengáis el doctorado, no vais a poder ser profesores. ¿Por qué? Porque para poder ejercer como profesor en una universidad os tiene que acreditar la ANECA, ¿vale? Para eso vais a tener que ir haciendo publicaciones. Pueden ser publicaciones de la tesis que vais haciendo, ir mandando cachitos de vuestra tesis a, bueno, pues a diferentes revistas de investigación para ver si os la publican, o conseguir una beca y entrar en algún grupo de investigación y que os incluyan en sus publicaciones. Lo único que, bueno, para conseguir estas becas, que puede ser la FPU, FPI, bueno, pues hay que tener muy buen expediente académico, ¿vale? No me voy a meter mucho más aquí, simplemente, bueno, pues que lo sepáis y que si alguien está interesado en hacer vida académica, bueno, os recomendamos que habléis mejor con vuestros profesores, que realmente son, pues, más expertos en este tema, ¿vale? Ahora ya sí, en el sector privado, empresas y ONGs. Bueno, pues nosotros, por nuestra experiencia, publicamos ofertas de muchas áreas en nuestro colegio, pero sí que es cierto que en los últimos años de lo que más ofertas publicamos son de 3 grandes áreas. Una de ellas sería investigación social y de mercados, otra recursos humanos y otra ONG tercer sector. Este año, bueno, el año pasado, pues se publicó un 38,6 de ofertas. O sea, lo que más se publicó fue en el ámbito de recursos humanos y ONGs, ¿vale? Cuando hablo de recursos humanos y ONGs me refiero a un campo bastante amplio. Nos suelen pedir a gente para cooperación y desarrollo, gente para temas de género e igualdad, para gestión de proyectos, orientadores laborales, ¿vale? Bueno, pues para este campo del tercer sector o investigación social, bueno, pues nos suelen pedir perfiles más diversos, ¿vale? Bueno, pues también uno de los campos bueno, pues que nos pueden no solamente pedir perfiles, sino que se acaben saltando profesionalmente a la gente es el ámbito de recursos humanos. Pero bueno, esto es como todo, os tendréis que especializar en este campo y, por supuesto, os tiene que gustar, ¿vale? Si decidís hacer una especialización de recursos humanos porque tiene salidas profesionales pero no os interesa la materia, pues al final eso tiene poco recorrido, ¿vale? Bueno, pues también publican muchas ofertas de orientación laboral, técnico de empleo, orientación laboral para hacer prospección laboral, intermediación laboral con diferentes empresas, itinerarios de diseño profesional para colectivos vulnerables, mayores de 45 años, parados de larga duración, etcétera, etcétera. Bueno, no es un porcentaje muy alto, pero también es uno de los perfiles que suelen pedir en nuestra bolsa. También, bueno, pues tenéis salidas profesionales en las consultorías. Por un lado serían las consultorías de administraciones públicas, bueno, pues que ahí, si acabáis trabajando en una consultoría de administraciones públicas, bueno, pues sería para hacer labores de lobby, advocacy, tanto en el entorno nacional como en el exterior.
Y también están las consultorías de administraciones públicas, que aquí lo que hacen, bueno, pues estas consultorías consiguen contratos de las administraciones públicas que deciden externalizar sus servicios y, bueno, pues podéis hacer labores de implementación de un software en la administración pública, pues porque, yo qué sé, los funcionarios y los informáticos no se entienden, necesita una persona pues que entienda los dos idiomas, evaluación de políticas públicas, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues también tenemos hay salidas profesionales en comunicación política, asuntos públicos, asesoría política. En menor medida, bueno, pues publicamos ofertas de empleo. Hay salidas profesionales, pero publicamos menos ofertas de empleo porque, bueno, menos colegiados o personas de nuestras titulaciones se dedican a esto en prevención de riesgos laborales, ¿vale? Luego hay un 4,2% de otros que ahí son perfiles un poco más extraños que nos suelen pedir en la bolsa, que suelen ser pues, perfiles para publicidad, responsabilidad social corporativa, desarrollo local, pero bueno, esto es menos común, ¿vale? Aquí he puesto una evolución de las ofertas de empleo que hemos publicado en los últimos 4 años y como veréis, pues tanto recursos humanos como investigación social y de mercados y ONG y ámbito social suelen ser los que siempre bueno, pues demandan más perfiles, ¿vale? Este año pues se han demandado más perfiles desde el ámbito de ONGs y ámbito social, tercer sector, pero en el 2023 bueno, pues lo que más nos pedían eran temas de investigación, perfiles para investigación social o investigación de mercados, ¿vale? Bien. ¿Qué tipo de puestos? ¿Para qué tipo de puestos nos suelen pedir perfiles? Y bueno, pues podéis encontrar empleo. En investigación, pues nos suelen pedir a investigaciones sociales, tanto quali como quanti, o técnicos de investigación de mercados quanti quali, o técnicos de marketing. En ONGs y servicios sociales, como os decía, es un campo un poco más amplio. Nos pueden pedir, bueno, también técnicos de incidencia política, gente para gestión de proyectos, subvenciones, licitaciones. Esto, bueno, nos lo están pidiendo últimamente bastante. Técnicos de desarrollo, de cooperación al desarrollo, técnicos de intervención social para diferentes colectivos. En consultoría, igual, consultoría de sector público nos piden muchos perfiles, en asuntos públicos, lobby y advocacy, técnicos de licitaciones, gestión de ayudas, subvenciones y fondos europeos. Y en recursos humanos, bueno, pues pueden ser para técnicos de recursos humanos, de selección o técnico de formación. Bien, también bueno, pues nos piden perfiles para igualdad, en el ámbito de igualdad, de agentes de igualdad, en comunicación de técnico de comunicación política, gestores de redes sociales, en prevención, bueno, pues técnicos de prevención, orientadores laborales, bueno, pues técnicos de empleo, orientadores y prospección laboral, un poco lo que os he comentado antes, bueno, sobre todo para colectivos en riesgo de exclusión social. También bueno, nos piden perfiles para, bueno, pues en comercio exterior. Esto es menos habitual, pero también nos lo piden, internalización de la empresa o técnico de comercio exterior o calidad de medio ambiente, que bueno, también es menos habitual porque hay gente menos especializada en este campo, pero bueno, a veces también nos piden técnicos en medio ambiente y demás. A la hora de encontrar empleo, bueno, existen diferentes fuentes. Aquí lo importante es que sepáis que el mercado laboral, bueno, pues se podría decir que se divide en un mercado visible y un mercado oculto. El mercado visible, bueno, pues son todas aquellas ofertas de empleo que vemos publicadas en algún sitio. Y el mercado oculto es ese 80%, que se suele decir que hay un 75-80% del mercado oculto, que es realmente donde están todas las oportunidades profesionales. Aquí yo lo que recomiendo y lo que hablamos ayer es que es muy importante que ampliéis vuestra red de contactos, ¿vale? Porque va a llegar un momento en vuestra vida en el que va a ser casi más importante a quien conozcáis que la formación o la experiencia que tengáis, ¿vale? Entonces yo aquí os animo, bueno, pues a que, bueno, pues ampliéis vuestra red de contactos. Para esto os van a ayudar mucho las redes sociales, en este caso profesionales, como LinkedIn, bueno, pues que hagáis eventos de networking, foros de empleo, seminarios, congresos, cursos de especialización del área que os pueda interesar, donde podáis adquirir contactos que os puedan acercar a esa oportunidad profesional que estáis buscando. Y también es muy importante que tengáis en cuenta que os podéis llegar a ese mercado oculto a través de las candidaturas espontáneas o las autocandidaturas. Es decir, si a vosotros os interesa trabajar en un determinado sector o tenéis alguna empresa diana en la que os gustaría trabajar, no esperéis a que esa empresa publique una oferta para inscribir o seguirla en redes sociales, sino que tenéis que intentar ser proactivos. Escribir a esa empresa y mandarles vuestra propuesta, ¿vale? Para que os tengan en cuenta en el futuro, mandarles un currículum adaptado, una carta de presentación, etcétera, etcétera. Esto funciona bastante bien. Bueno, además, nosotros en el colegio una de las cosas que hacemos es proporcionar listados específicos de diferentes sectores a los que os puedan interesar,
bueno, están sacados de nuestra base de datos para que, bueno, pues hagan esta labor de facilitar un poco esta labor de candidatura espontánea directamente para que, bueno, pues para que cada uno en el sector que esté interesado, pues empiece a mandar sus propuestas. Esto es muy positivo porque si os inscribís a vacantes que, por ejemplo, se publiquen en algún sitio, pues siempre vais a tener mucha más competencia y van a tener pues mucho menos tiempo de estudiar vuestra propuesta. Todo lo contrario, si hacéis candidaturas, que evidentemente vais a poder adaptar mucho el perfil de lo que estáis buscando y además, bueno, pues no tenéis competidores y bueno, pues evidentemente van a tener más tiempo de estudiar vuestra propuesta. En cuanto al mercado visible, bueno, pues tenéis diferentes fuentes a las que podéis acudir pues, para encontrar empleo. Hay muchas consultoras de selección, cazadores de talentos, ETTs, que están especializados en diferentes perfiles. Nosotros también disponemos de muchos listados con diferentes consultoras de selección, cazadores de talentos, ETTs, bueno, pues que buscan perfiles de mucho tipo. Bueno, pues sería interesante que, bueno, pues abréis un perfil o mandaréis candidaturas a estas consultoras o os abréis un perfil para postularos a las vacantes que puedan publicar. Hola. También, bueno, pues evidentemente hay otros intermediarios que serían, bueno, pues ofertas de empleo que se puedan publicar en prensa o en web de empleo. Hay webs de empleo genéricas, InfoJob, Infoempleo y luego hay especializadas, como por ejemplo puede ser hacesfalta.org, que hay principalmente donde se publican vacantes de entidades del tercer sector. ONGs y demás. Es muy interesante. Bueno, publican ofertas de empleo y ofertas de voluntariado, que también es recomendable si no tenéis experiencia profesional, no tenéis la capacidad de hacer una especialización en que podáis hacer prácticas, pues otra de las recomendaciones que os damos es que, bueno, pues si hagáis un voluntariado, porque igualmente un voluntariado bien vendido sí que puede equivaler a una experiencia profesional. ¿Vale? Y luego hay otras fuentes de empleo a las que podéis acudir pues, para que os ayuden también a buscar empleo y os informen oportunidades profesionales. Cámaras de comercio, sindicatos, asociaciones empresariales, colegios profesionales, como por ejemplo el nuestro, que tenemos una bolsa de empleo muy potente y os ayudamos a encontrar empleo o a mejorar si ya estáis trabajando el que tenéis. Bien, ¿qué es lo que hacemos en el colegio? Bueno, pues el colegio, bueno, pues está dirigido principalmente, bueno, pues a colegiados y a precolegiados. Colegiados, bueno, pues todos aquellos que habéis acabado la carrera, evidentemente estáis, bueno, pues pagando la cuota de colegiación, pero luego hemos sacado una figura nueva que es la figura de precolegiado. Y esta figura es relativamente nueva. Los precolegiados son todos aquellos estudiantes que no han acabado la carrera, pero que están en tercer y cuarto año y tienen acceso a todos nuestros servicios, excepto a la bolsa de empleo, porque, bueno, para tener acceso a la bolsa de empleo, tenéis que haber acabado la carrera, pero tenéis acceso a la bolsa de prácticas, tenéis pues descuentos en todas nuestras formaciones de máster, podéis, bueno, pues os va a informar de todo lo que hagamos en el colegio, en nuestra newsletter, tenéis acceso a nuestro servicio de difusión de convocatorias de empleo público, que ahora os explicaré un poco qué es y demás, ¿vale? Bien, en cuanto a la bolsa de empleo, bueno, pues nosotros tenemos una bolsa de empleo muy potente. Nosotros hemos llegado a publicar en torno a unas 400 ofertas de empleo anuales. Es cierto que desde que llegó el COVID, bueno, pues esto ha ido disminuyendo y bueno, todavía estamos un poco remontando por diferentes factores que han ido influyendo a que bueno, no estemos llegando a esas 400 todavía. Ahora os explicaré por qué. Pero bueno, publicamos ofertas de empleo, como os he explicado, de todos estos sectores, porque buscan perfiles muy específicos, ¿vale? Es una bolsa de empleo muy activa. Bueno, conseguimos también muchas contrataciones, como ahora os voy a explicar. También tenemos una bolsa de prácticas muy activa, ¿vale? Nuestra bolsa de prácticas, además, es muy interesante para todos aquellos que estéis a punto de acabar la carrera y no tenéis experiencia profesional. Por lo que os decía, porque para que, bueno, las ofertas de empleo que publicamos, la mayoría, no os voy a decir que no hay alguna que no pidan experiencia, pero serían muy pocas. Siempre piden experiencia profesional. Entonces, bueno, siempre os recomendamos que os planteéis cuando acabéis la carrera empezar a hacer unas prácticas. Nosotros publicamos ofertas de prácticas igual de diferentes áreas y además también os recomendamos que si os colegiáis igual, pues busquéis vosotros esas prácticas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un convenio marco que firmamos no solamente con empresas, entidades y ONG, sino con una universidad y todos aquellos que encontréis prácticas os matriculamos en una formación universitaria que os permite hacer prácticas. Os permite hacer prácticas, que podéis estar hasta entre 7 meses y medio, 8 meses de prácticas y además son remuneradas. Nosotros por política de prácticas no aceptamos prácticas no remuneradas. ¿Vale? Normalmente las remuneraciones se mueven entre 600 y 700 euros, pero hay algunas que incluso pagan más. Esto que no son muchas, pero hay muy buenas prácticas. Y lo bueno es que vosotros las podéis buscar por vuestra cuenta.
¿vale? Si las encontráis, las podéis poner en contacto con nosotros y podríamos tramitar toda esta documentación. Pues tenemos convenio firmado con cientos de empresas de todos los campos que podéis imaginar y tenemos a colegiados haciendo prácticas en todas las áreas: recursos humanos, investigación, consultoría, comunicación política, en fin, de todo. También tenemos un servicio de difusión de convocatorias de empleo público, ¿vale? En la que publicamos ofertas de empleo público, premios, becas, bolsas de empleo, puestos de profesorado, vacantes en organismos internacionales, etcétera, etcétera. No somos intermediarios, pero sí que lo publicamos a título informativo, ¿vale? Para que, bueno, pues a todos aquellos que os pueda interesar, algunas son oposiciones, otras concurso oposición, premios, becas, bueno, pues ahí tenéis toda la información, porque si no sería muy difícil que os enteráis de todas las vacantes a las que nos podemos presentar, ¿vale? Y luego también, bueno, pues damos servicio de orientación individualizada a todos aquellos colegiados, bueno, pues que os colegiáis por primera vez o cuando lo necesitéis. Os ayudamos con el curry, os explicamos, bueno, qué hacemos en el servicio de empleo, bueno, pues os proporcionamos listados de diferentes áreas que os puedan interesar para que vosotros, bueno, pues os ayuden en vuestra búsqueda de empleo, entre otras cosas. También hacemos talleres de empleo. Bueno, pues aquí son talleres de empleo que suelen ser entre 2, 3 y 4 días, depende. Suelen ser talleres de empleo por la mañana y son bastante completitos y, por supuesto, gratuito para colegiados. Y aquí, bueno, metemos un poco más en materia para ayudaros a encontrar empleo. No solamente vemos cómo tenéis que elaborar un curry, hablamos más en profundidad de cómo encontrar empleo en el mercado laboral, mercado oculto, mercado visible. Os ayudamos a hacer cartas de presentación, preparación de entrevistas, psicotécnicos, en fin. Bien. Bien, aquí he puesto un gráfico con la evolución de ofertas de empleo de estos 4 últimos años. Como os decía, antes de la pandemia llegamos a publicar hasta 400 ofertas de empleo. Luego, evidentemente, pues con el COVID esto disminuyó bastante. Empezamos a remontar entre 2021 y 2022, que llegamos a publicar 309, pero bueno, luego en 2023 en nuestro servicio de empleo, pues una baja de personal de pues, larga duración. Bueno, esto lo cuento porque, primero, por un lado, en nuestra bolsa de empleo nosotros publicamos ofertas de empleo a muchísimas entidades de todo tipo, de diferentes áreas, porque nos conocen, buscan nuestros perfiles, pero luego hay muchas empresas que no nos conocen y nosotros en el colegio hacemos una labor muy importante de prospección. Nosotros buscamos y contactamos con empresas de nuestros sectores para que, bueno, pues ofrecerles nuestros servicios, hablar de nuestros perfiles para publicarles vacantes y proporcionarles candidatos. Para eso es una labor muy, muy importante que hacemos en el cole y bueno, pues esto hace evidentemente que crezca exponencialmente el número de vacantes que publicamos en el colegio. Dicho esto, en 2023 hubo una baja muy importante. En este caso, bueno, pues fue la mía, fui mamá, estuve pues 5 meses de baja y entró una persona, pues evidentemente a sustituirme, que bueno, pues estaba muy verde y esta labor, pues evidentemente no podía hacerla. Y en 2024, bueno, pues ha pasado un poco lo mismo. Mi compañero, bueno, que era el coordinador del servicio, después de 17 años aprobó una posición de sociólogo en una entidad pública empresarial y evidentemente pues dejó nuestro colegio, yo asumí sus funciones y bueno, pues entró una persona nueva a la que tuvo que formar, tanto ella como yo, y esta labor pues, bueno, pues no se ha podido trabajar la mitad de año. Ya os adelanto que este año las cosas están cambiando, hemos reactivado mucho y estamos en prospección de tener otra vez entre 350, quizás en el mejor de los casos llegar a las 400 de ofertas de empleo publicadas este año. Bien, en cuanto a las contrataciones conseguidas, bueno, pues en el 21 conseguimos 51 contrataciones, en el 22 que publicamos más 62, en el 23 53 y en el 2024 54 contrataciones, que casualmente publicamos unas pocas menos ofertas de empleo y sin embargo conseguimos una contratación más. Aquí, bueno, parece que hablo de datos, de números, pero bueno, para que veáis que estos números se trata de personas. Aquí he puesto algunas fotos de algunas personas que pues hemos conseguido que fueran contratadas en el año 2024, el año pasado, ¿vale? En todos los ámbitos que os decía que hemos estado viendo. María Gutiérrez Álvarez consiguió un puesto de técnica de campo en Eresga. Andrea Cabero Buey, técnica de Ciencias Sociales en Asociación Provivienda, Alberto Riaza como técnico de proyectos en la plataforma del tercer sector, Bárbara Triguera Alcántara de técnico de empleo en nuestro colegio, que ahora es mi nueva compañera, Ana Panizo Pérez como consultora de especialización en promoción de igualdad, Roberto González de Miguel como técnico de gestión de proyectos sociales en áreas mayores. Bueno, estas son pues algunos de nuestros colegiados que han encontrado empleo a través de nuestra bolsa.
Bien, en cuanto a las personas que han estado de prácticas, igual aquí he puesto una evolución desde el año 2021 hasta el 2024. En el 92, en el 2021 conseguimos 92 prácticas a nuestros colegiados, en el 2022 101, en el 2023 88 y en el 2024 66. ¿Vale? De estas 66 colegiados que hemos conseguido prácticas el año pasado, 42 eran mujeres y 33 eran hombres. Igualmente, para que veáis que bueno, pues, estamos hablando de personas y no de números, bueno, pues aquí he puesto algunas fotos de algunas de las personas que han encontrado prácticas. Sofía Sánchez Gago en Llorente y Cuenca, Irus Santana en Opina 360, Kenzo Hernández en IPG Dextra, Raúl Díaz en CEPSA, Belén Armada Noesia, Regina Losada en Red Consultoría, Manuel Alvarado en FIAD, la Fundación. Vale. Sara Arroyo en Quest, Rubén Toledano en Sigma 2, Manuel Domínguez en How2Go, bueno, en fin, a todos estos colegiados y a 42 personas más que han realizado prácticas y que evidentemente aquí no he puesto. Y muchas de estas personas que empezaron prácticas con nuestro plan de prácticas de nuestro colegio, después de las prácticas fueron contratadas, ¿vale? ¿Todas las personas que hacen prácticas a través de nuestro plan de prácticas son contratadas? No. Pero es cierto que muchas de ellas sí las contratan. Hay gente, colegiados, que son contratados una vez que acaban las prácticas y ha habido algún caso, esporádico, no muchos, pero a veces ha pasado, que bueno, pues durante ese periodo de prácticas han decidido rescindir sus prácticas y directamente incorporarles porque pues, les encantaba su perfil y directamente les han contratado. ¿Vale? Eso también es una cosa que suele pasar en el colegio. Bien. En cuanto a la evolución de las convocatorias de empleo público, bueno, pues aquí cada año se publican más. En el 2021 publicamos 1.453 convocatorias y este año, bueno, pues el año pasado, en el 2024, hemos publicado 1.685 convocatorias. Bien, y aquí, bueno, pues he puesto otras actividades que hacemos en el colegio. La orientación laboral individualizada, los talleres de empleo que os comentaba, tenemos máster, cursos de especialización que van saliendo de vez en cuando, aparte de los másteres de recursos humanos y de comunicación política que tenemos todos los años. Y también una cosa importante que hacemos en el colegio es presentar recursos contra diferentes convocatorias de empleo público en la que nuestra titulación no está admitida. Esto lo cuento igualmente por dos motivos. Bueno, primero porque si os colegiáis os van a llegar como noticias aquellos recursos que presentamos y ganamos. Y segundo, porque si el día de mañana vosotros os queréis presentar, perdón, a una posición, a una bolsa de empleo, un puesto de profesorado, un premio, una beca, lo que sea, publiquen bases y veáis que en alguna de nuestras titulaciones, sociología, ciencias políticas, relaciones internacionales, etcétera, no están admitidas, no lo podéis comunicar, nosotros lo estudiamos y si vemos que es viable presentaríamos un recurso. No siempre los ganamos, pero a veces sí, cuando ganamos un recurso, bueno, pues el organismo que sea se ve obligado a volver a publicar bases, incluyendo nuestras titulaciones y haciendo plazo para que nos podamos presentar. Y cuando no lo desestiman, que a veces también pasa, bueno, pues suele servir de precedente para el año siguiente, si vuelven a sacar la plaza, sí que nos incluyen, ¿vale? Y ahora para finalizar voy a poner un pequeño vídeo de lo que es... Perdón. Para que veáis lo que es la precolegiación, es un pequeño vídeo, muy cortito, y además así, bueno, pues conocéis un poco el colegio, porque, bueno, la precolegiación tiene un coste muy pequeñito, es casi simbólico, no sé si son 26, 27 euros, pero luego ese coste se os descuenta de la colegiación si luego decidís colegiaros, ¿vale? Voy a poner el vídeo, lo vemos, un segundito. El Colegio de Ciencia Política, Sociología, Relaciones Internacionales y Administración Pública de la Comunidad de Madrid. Adelante. En el colegio nos encargamos de defender los intereses de la profesión, al tiempo que te ayudamos con tu inserción laboral o con tu formación académica. Puedes acceder a todos estos servicios siendo tanto precolegiado como colegiado. ¿Cuál es la diferencia? Te lo contamos. La colegiación te permite disfrutar de distintas ventajas por formar parte de nuestra institución. Te da acceso al servicio de empleo, porque podrás obtener asesoría laboral y académica personalizada, así como acceso a la bolsa de empleo, en la que tenemos convenios con más de 1000 empresas y entidades, que nos permiten ofertas de empleo buscando profesionales como tú. Si tienes un grado o un máster oficial en cualquiera de nuestras disciplinas, como la ciencia política, la sociología, la gestión y administración pública o las relaciones internacionales, puedes venir al colegio a colegiarte. ¿Que todavía no has terminado tu grado y eres alumno? No te preocupes. Puedes venir también a precolegiarte, a disfrutar de los servicios de orientación para encontrar prácticas y otros muchos servicios que obtendrás. La precolegiación no es más que una herramienta que ofrece el colegio para que todos aquellos que todavía estéis cursando vuestro grado o máster
podéis acercaros a nuestra institución y disfrutar de muchos de los servicios que normalmente están reservados solo a colegiados. Entre ellos, una asesoría laboral o académica personalizada. O incluso tener acceso a multitud de plazas de prácticas, tanto curriculares como extracurriculares y remuneradas. Por estar precolegiado, podrás disfrutar de descuentos en los cursos y másters del colegio y tendrás acceso exclusivo a encuentros y seminarios con expertos y personalidades de gran interés. Asimismo, la precolegiación te da acceso tanto a la bolsa de prácticas como a la asesoría laboral y académica. Y además recibirás en tu correo electrónico las últimas novedades de ciencia política y sociología de parte de nuestro departamento de investigación, que trabaja en distintos proyectos europeos. Recuerda que puedes precolegiarte de manera presencial o online. Te esperamos en calle Ferraz número 100 y en colpolsoc.org. Bueno, pues aquí os dejo, bueno, voy a dejar la presentación, la delegación de estudiantes. Si alguien tiene dudas, queréis consultar cualquier cosita, ahí tenéis mi correo electrónico, que es servicioempleo@colposo.org. Bueno, pues os podemos pasar la presentación o ampliar información, porque al final de estas jornadas, bueno, pues se cuentan cosas muy rápidamente para dejar sobre todo, bueno, pues espacio a los ponentes, que os van a contar cosas muy interesantes. Pero si necesitáis información específica de alguna cosa que hayamos visto pues entre ayer y hoy, me la podéis pedir y nosotros os la proporcionamos, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cosa. Sí, no me había quedado quizás claro el tema de, bueno, si está la precolegiatura, que me decías que costaba entre los 20 y los 30 euros, y cuando ya finalmente tuvieras el diploma, estuvieras graduado, podías colegiarte. Sí. ¿Cuánto era el precio o el valor por colegiarse? Pues mira, no me lo sé de memoria, pero creo que son 150, porque el tema de las colegiaciones lo llevan mis compañeros de administración, creo que son 150 euros anualmente. Lo que pasa es que cuando te colegias se paga una tasa de inscripción, 2 tasas que son de 20 y pocos euros, y eso se descuenta. Vale, luego simplemente es la cuota de colegiación anual. Bueno, se podría decir entonces que es como una especie de, no sé, como de ingreso a una facilidad para poder tener muchísimo más servicio en cuanto a la oferta del colegio. Hombre, sí, Sí. evidentemente, porque evidentemente tenemos una bolsa de empleo y de prácticas, no sé si esa parte la habéis escuchado, creo que sí, nosotros publicamos ofertas de todo tipo y, bueno, pues evidentemente esto está restringido para nuestros colegiados, si no tampoco tendría mucho sentido. El colegio vive de otras cosas, pero también de las colegiaciones, pero bueno, es una colegiación que si comparas con otros colegios es básicamente irrisoria. No sé cuánto pueden ser, 10 céntimos, 5 céntimos al día, o sea, es que es un importe muy bajito. Por ejemplo, de las prácticas remuneradas. Suele oscilar alrededor de cuánto. ¿Cuánto se pagan las prácticas? Nosotros tenemos una política de prácticas que no aceptamos prácticas que no paguen una remuneración mínima de 500 euros por una jornada completa. Cuando hablo de jornadas completas me refiero a 38 horas semanales, no se permiten hacer más horas. Pero es cierto que en la práctica las empresas pagan más, en torno a 600, 700 euros. Pero hay algunas que pagan más. Hemos tramitado prácticas de 1.000, 1.000 y pico euros. No te voy a decir que sean muchas porque te mentiría, pero a verlas las hay, ¿eh? Primero porque te las pueden ofrecer o porque vosotros las podéis buscar y hay algunas empresas que pagan muy bien. No, muchas gracias. Nada, a ti. Pues nada, yo cedo ya la palabra, no sé de los ponentes quién quiere hablar primero. ¿Quieres que nos alternemos, que hable ahora un chico y luego hablo yo para...? Pues como quieras. Si quieres tú, Felipe, que igual tenías un poco más de prisa. No, pues no tengo ninguna... Ángelo. Lo único, porfa, entended el micro para que quede grabado, Sí. ¿vale? Pues nada, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la delegación de estudiantes de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Complutense por la invitación. Siempre es un honor volver al alma mater, ¿no? Yo estudié aquí. En primer lugar voy a hablar un poco de mi experiencia, para después un poco adentrarnos en algunas cuestiones vinculadas con la profesión que he desempeñado hasta ahora, que es la de ser lobista. Bueno, yo soy Ángelo Paduano, tengo 29 años, estudié Ciencia Política de grado entre 2013 y 2017, o sea que 8 años voy a cumplir desde que terminé el grado. Me acuerdo, cuando he venido ahora en el autobús, me he acordado un poco de esa época de estudiante. Siempre tengo muy buen recuerdo de la facultad, estaba en varias asociaciones, venía a clase, conocía gente maravillosa de diferentes nacionalidades, con diferentes intereses, puedes practicar deportes, o sea, la facultad es
espero que la hayáis aprovechado porque la verdad es que es una facultad muy interesante, tanto para politólogos como yo, como para sociólogos, internacionalistas y bueno, las múltiples formaciones que se imparten aquí. Así que un primer consejo que os daría es que siempre forméis redes, porque esas redes os van a hacer falta en el futuro, tanto para encontrar un empleo, pero también para formar un proyecto, incluso un proyecto de vida, pero un proyecto profesional. Aprender, no dejéis de aprender nunca. La vida es un continuo proceso de aprendizaje. O sea, que si tenéis que hacer una apuesta, aunque sea monetariamente, es formaros siempre. Siempre más allá de un título académico que vais a tener cuando finalicéis vuestros estudios, siempre formaros, ¿vale? Porque eso es muy importante. Por otra parte, lo que comentaba antes la compañera del Colegio de Politólogos, efectivamente, el inglés es fundamental. O sea, ya no es que sea una necesidad, es una obligación. Por ejemplo, en mi actividad profesional, que es el lobby, si no hablas inglés y a veces otro idioma, no es difícil poder acceder a ella. Luego, las habilidades informáticas, que yo no lo tenía muy bien dominado, también es importante saber manejarlo, ya no solo el paquete Office, sino incluso algunas otras aplicaciones. Y por otra parte, siempre mostrar interés en estar actualizado, un poco conocer la actualidad que nos rodea, ver normativas, eso es algo que se me ha quedado por mi profesión. No digo que metáis en el BOE todos los días, ¿no? Pero sí por lo menos estar atentos a lo que sucede en nuestro entorno político institucional, que vivimos en un entorno VUCA que se conoce, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, siempre hay que intentar comprender las claves antes de desarrollar una profesión, ¿no? Por tanto, os cuento brevemente. Yo, cuando terminé la carrera, no sabía muy bien qué hacer. Eso lo reconozco, porque o sea, era politólogo, evidentemente. Digo, bueno, no sé si voy a dedicarme al sector público o al sector privado. Entonces digo, ¿qué puedo hacer? Y justo en el día de graduación conocí a Adolfo, que trabajaba en el Colegio de Politólogos, era el orientador laboral, y me dijo, vente y tenemos una cita, ¿no? Y te comento un poco qué hacemos aquí, un poco cuál es nuestra actividad, cómo podemos ayudarte. Bueno, le conté mi experiencia y gracias al Colegio de Politólogos encontré una oferta de prácticas en lo que fue mi primera empresa, en septiembre de 2018, que fue JIC, Llorente y Cuenca, que aquel entonces, ahora se llama JIC, que es una consultora de asuntos públicos. Ahora contaré un poco qué es eso, ¿no? Entonces, ahí empecé con un convenio de prácticas. Efectivamente, las remuneraciones que comentaba antes de Leonor es la que se corresponde. Y estuve un periodo de 6 meses, entre septiembre de 2018 y marzo de 2019. Y al final, hubo acuerdo con la empresa y me quedé ya como el siguiente paso, que es consultor junior de asuntos públicos. Estuve allí 2 años y medio, entre 2019 hasta 2021. Luego, pues, en los diferentes años he ido ya avanzando a otras consultoras, pues en aras a crecer profesionalmente. He estado, por ejemplo, en RETI España, ahora está asociada a Ruth Pedersen, luego a Román y últimamente en CREAP. Todas ellas son consultoras de asuntos públicos. Yo no sé si vosotros, por ejemplo, tenéis, no sé si puedo preguntar, alguna referencia de lo que es asuntos públicos o lobby o relaciones institucionales. Si puedo preguntar. Claro, vale. Yo os comento esto porque cuando yo terminé el grado, yo no sabía lo que en el plan de estudios no venía recogido precisamente. Yo no sabía lo que era un lobby, no sabía lo que era asuntos públicos, relaciones institucionales. Y todos estos términos están interrelacionados, pero no son necesariamente equivalentes, ¿no? Asuntos públicos, sabéis, bueno, cuando estudiamos ciencia política siempre es una disciplina científica, como sabéis, muy ambivalente, que se segregan subdisciplinas que por un lado se orientan a el ámbito de la administración pública, la ciencia de la administración, ¿no? Un poco que es la que elabora las políticas, bueno, la que digamos que es la que recibe unos inputs y produce unos outputs para generar unos outcomes, es decir, unos resultados, ¿no? Y por otra parte está la subdisciplina del poder, ¿no? El análisis del poder, ahí encontramos la teoría política, cultura política. Y si analizamos, pues, ¿cuáles son las manifestaciones del poder? Pues normalmente son históricamente la fuerza o la coacción, el autoritas, el concepto clásico romano, y luego la influencia. Y precisamente, pues, la influencia, que es la capacidad de persuadir en otros a que adopten determinadas conductas o se retraigan, que las abandonen. Precisamente el lobby tiene que ver con esto, con el ejercicio de la influencia. Pero estáis pensando, claro, la influencia la ejercemos todos los días, con nuestros padres, con nuestros amigos. ¿Qué diferencia el lobby realmente de otras actividades que generan influencia? Fundamentalmente 3 razones, ¿no? La primera es que es una actividad de influencia
de forma profesionalizada, es decir, que se hace en un entorno normalmente empresarial, pero también lo hacen otras organizaciones. De hecho, a veces el lobby tiene una connotación peyorativa porque se asocia solamente a intereses empresariales, ¿no? Pues que, oye, es justo, no sé, yo sois tener ese sesgo, yo también lo tenía, pero realmente el lobby lo hacen muchas organizaciones, no solamente las empresas, lo hacen las ONGs, lo hacen las universidades, lo hacen entidades del tercer sector. Al final es una actividad que va orientada o encaminada a influir en aquellas autoridades o actores públicos que tienen que tomar decisiones. Esas decisiones son vinculantes, sean normas jurídicas o actos políticos, ¿no? Ese es fundamentalmente el primer elemento definitorio del lobby. Es una actividad de influencia, pero dirigida de forma profesionalizada y orientada al ámbito institucional. ¿Por qué? Porque es el ámbito que adopta decisiones vinculantes, ¿no? Entonces, podríamos definirlo, si tuviéramos que elegir una definición, sería como toda aquella acción dirigida o encaminada a influir en las autoridades públicas y órganos de la administración pública con el fin de promover unos intereses en favor de un determinado sector o ámbito empresarial y interviniendo fundamentalmente en los procesos de elaboración o formulación de las políticas públicas y de adopción de las normas vinculantes jurídicas, normalmente leyes, proyectos de ley, proposiciones de ley. Entonces, bueno, eso es lo primero. Ese es digamos, asuntos públicos, cuando se habla de consultoría de asuntos públicos, es todo el conjunto, ¿no? Porque normalmente en el ámbito empresarial, que es donde yo me dedicaba en consultoría, asuntos públicos se subdivide en tres ramas, ¿no? En primer lugar está la parte de inteligencia política, que es fundamentalmente todo ese conocimiento y seguimiento normativo que se hace en las instituciones, pues un equipo de personas expertos lo hace, lo monitoriza y a partir de ahí se informa a los clientes con los que trabajes, ¿no? Que ya digo, pueden ser empresas, también ONGs, entidades del tercer sector, patronales, sindicatos, etc. Esa información pues, se suministra pues, de diferentes maneras, a través de correo electrónico, pero puede ser a través de otros formatos también. Se le informa un poco, bueno, no voy a entrar aquí tampoco tanto en detalle, pero es el procedimiento legislativo fundamentalmente, ¿no? Cómo se elaboran las leyes, cómo le puede afectar, cuáles son los plazos de tramitación para influir en un proyecto de ley o una proposición de ley, si es mejor en un momento intervenir ante el Parlamento o, por el contrario, ir a reunirse con el Gobierno. Pues es un poco esa primera palanca que pone en marcha el proceso de lobbying, que es como se denomina la actividad. Luego, la segunda pata de los asuntos públicos, de la consultoría, es la que tiene que ver con relaciones institucionales, que ya es fundamentalmente todas las actividades que tienen que ver con la interrelación entre la organización que quiere hacer el lobby y, digamos, los actores de su ecosistema, que suelen ser administraciones públicas, pero pueden ser agencias reguladoras también, pueden ser otras entidades privadas para formar un consorcio y tener más, o una asociación con la que tener una voz uniforme y a partir de ahí defender mejor sus intereses. Y fundamentalmente son todas esas actividades de interrelación, ¿no? Que se hacen pues, a través de cartas, del envío, todo a través de elementos formales, ¿no? También a través de reuniones. Yo, por ejemplo, durante mi actividad fui mucho al Congreso y al Senado. Teníamos que reunirnos en nombre del cliente, pero con decisores públicos también a nivel de gobierno, ¿no? Es un poco esa actividad de interrelación entre dos actores que tienen diferente legitimidad, diferente poder de decisión, pero que tienen un interés común, que es intentar promover una iniciativa en pos del interés público, ¿no? O dependiendo del ámbito determinado, ¿no? Normalmente el lobby se hace sobre todo en sectores de actividad económica, energético, movilidad, turismo, financiero, bueno, etcétera, lo que imaginéis. Y por otra parte está la parte del lobby ya propiamente dicha, ¿no? Que son acciones ya directas o indirectas, ¿no? La acción directa es intervenir a la hora de cuando se elaboran las leyes, pues te reúnes con los diputados, por ejemplo, o senadores y les propones enmiendas que puedan introducir en un proyecto normativo, ¿no? Y a partir de ahí pues, intenta conciliar la postura. Siempre se busca el término medio, ¿no? Porque nunca vas a conseguir todo por una organización, porque obviamente la organización puede participar en consultas públicas, en el procedimiento legislativo, pero no tienen la potestad para adoptar las decisiones, que solo la tienen los actores públicos, ¿no? Eso es por un lado. Y por otra parte, se hacen muchas acciones indirectas que tienen que ver con la presentación de argumentos, informes, análisis frente a la sociedad civil para intentar influir en la conversación pública o colocar mensajes en favor de la campaña que quiera promover un cliente determinado. Y bueno, fundamentalmente se trabaja con departamentos de comunicación y marketing a la hora de hacer este tipo de estrategias. Esas serían las tres patas, repito. Inteligencia, relaciones institucionales y lobbying. Y todo ello conforma lo que es asuntos públicos, que digamos es
esa actividad encaminada a influir en defensa de intereses legítimos de los clientes, que pueden ser, ya digo, no solamente empresas privadas, también ONGs, también entidades del tercer sector, quiero dejar eso muy claro. Y bueno, como definía al principio, el lobby tiene ese elemento fundamental, que es la labor de influencia de forma profesionalizada. Y otro segundo rasgo definitorio muy importante es que es consustancial a la democracia, ¿no? Porque la democracia es representativa, como sabéis, se basa en la elección de representantes, que son los que luego adoptan las decisiones en las instituciones correspondientes, ¿no? Entonces, particularmente aquí en España, que tenemos un modelo de democracia parlamentaria, donde el legislativo es fundamental, interviene en la formación del ejecutivo. Entonces, esas relaciones continuas de dependencia hacen que ambos participen en el proceso de coproducción normativa, ¿no? Entonces, por eso digo que el lobby es consustancial a la democracia representativa y a la democracia parlamentaria en particular, porque sin el lobby no se puede ejercer en una dictadura o en un sistema autocrático, porque no hay libertad, no hay posibilidad de... ¿Cuál es uno de los fines de la democracia? Un sistema de agregación de preferencias, ¿no? Como diría Robert Dahl y todos los que forman la escuela pluralista, ¿no? Es fundamentalmente un medio de articulación de preferencias. Entonces, una vía para canalizar esas demandas de la ciudadanía o la sociedad civil hacia las instituciones es a través del lobby. O sea, que ese es otro elemento que quiero dejar y remarcar en respecto de mi actividad, ¿no? Y finalmente es que tiene que ser transparente, ¿no? El lobbying, si no es transparente, no puede ser lobbying. De hecho, hay una demanda social, últimamente, sé que hay un proyecto normativo que se ha aprobado recientemente en Consejo de Ministros, ahora tiene que ir al Parlamento, a las Cortes Generales para tramitarse, precisamente para regular esta actividad, porque el lobbying no es tráfico de influencias, el tráfico de influencias se hace sin transparencia, entonces totalmente ajeno a la legalidad, es alegal, entonces se persigue a través del Código Penal. Por el contrario, el lobbying se tiene que realizar a través de medios legales para que sea una actividad legítima y que realmente concilie intereses públicos y privados, si no, no tendría razón de ser. Entonces, es fundamental garantizar la transparencia. La transparencia se garantiza a través de normas y códigos de conducta que tienen que ser impulsados desde las propias administraciones y también desde los propios actores implicados, ¿no? Códigos de conducta, digamos, cómo intervenir para aproximarse a los representantes públicos, qué tipo de mensajes se le puedes dar, ese tipo de actividades. A nivel nacional, todo lo que digo, está tramitándose una normativa, veremos si puede aprobarse, dependerá de la evolución política ahora en la legislatura. Y a nivel autonómico destacan las normativas de Madrid y Cataluña, que yo estudié en su momento y son bastante pioneras. Y aquí, por ejemplo, si te quieres reunir con un parlamentario, tienes que estar inscrito en un registro de transparencia. Esto se basa un poco en el modelo europeo. En Europa y en Estados Unidos también. Tienen un registro de transparencia. Si tú quieres reunirte con un parlamentario europeo, necesitas estar inscrito ahí. Si no, no te puedes reunir. Es una forma de dar transparencia a esta actividad, ¿no? Precisamente para saber, oye, ¿por qué vas a hacerlo? ¿Cuál es tu motivo? ¿Y con quién te has reunido, ¿no? Asimismo, otra pata de esa transparencia sería publicar la agenda de los altos cargos para que se pueda saber en todo momento con quién se reúnen nuestros representantes, ¿no? Y por qué motivo. Y finalmente se intenta fomentar lo que se llama la huella normativa, que es todo ese proceso de trazabilidad desde que un expediente normativo se piensa, se concibe en un orden determinado, en un gobierno, en un parlamento, hasta que se aprueba. Todas esas fases pues tienen diferentes implicaciones y tienen diferentes actores que intervienen en ellas. Entonces, conocer toda esa información y se publique es realmente un valor estratégico para nuestra sociedad y para la reputación de las propias organizaciones. Por tanto, esos son los tres rasgos definitorios del lobbying. Una actividad de influencia de forma profesionalizada, su orientación al ámbito institucional, el hecho de que es consustancial a la democracia representativa y particularmente un modelo parlamentario, donde el Ejecutivo y el Legislativo pues, mantienen relaciones continuas y estrechas, en tanto en cuanto el Legislativo interviene en la formación del propio Poder Ejecutivo, y finalmente, que es una actividad que ha de ser transparente, para que pueda tener razón de ser. Entonces, fundamentalmente, pues eso es lo que quería contar. No sé si tenéis alguna duda, yo encantado de responderos y muchísimas gracias a la delegación por invitarme. Sí, claro. Desde primeras, acaba el tiempo bastante interesante pues, escuchar tu experiencia, ¿no? Porque de verdad sí, como que te da a entender un poco más allá del sesgo, ¿no? Y de lo que escuchas fuera de esa atmósfera de los lobbies. Pero claro, me quedaba la duda si entonces todos estos lobbies o empresas que se dedican a la consultoría pública son subcontrataciones estatales o simplemente la organización de estas diferentes empresas para poder promover política pública
Sí, nuevamente el lobby, eso, la propia administración no hace lobby contra sí misma porque la administración es la que toma las decisiones, ¿no? Entonces sería un contrasentido, ¿no? Los lobbies normalmente los desarrollan entidades de naturaleza jurídica privada. Pueden ser empresas o lo que te digo, entidades del tercer sector, ONGs, y lo que sí diferenciamos, que no lo he dicho antes, es entre lobby por cuenta ajena y lobby por cuenta propia. El lobby por cuenta propia es cuando lo hacen las propias organizaciones y desarrollan ellas mismas las estrategias, y el lobby por cuenta ajena es cuando lo hacen a través de consultoras, es decir, agencias expertas que les asesoran en ese proceso de acercarse a las administraciones públicas, instituciones, organismos reguladores, etc. Entonces, yo, por ejemplo, lo que he trabajado hasta ahora ha sido lobby por cuenta ajena, a través de consultora, y hemos tenido clientes de diferentes sectores de actividad económica. ¿Cómo se categoriza profesionalmente? Yo, por ejemplo, ayer estuvimos en una charla y vimos que tanto en el sector público como en el privado, diferentes categorías, uno de los N3, o por ejemplo nivel 30, nivel 29 así para abajo, ¿no? Vosotros allí tenéis algún tipo, como por ejemplo el bufete de abogados. Sí. Sí, efectivamente, es muy parecido al funcionamiento de un bufete de abogados. Empiezas como becario normalmente y luego tienes, de función de la empresa, pues empiezas como consultor junior y luego vas ascendiendo. Puede haber un consultor intermedio, luego un consultor senior, y luego gerente de cuentas, hasta un director de cuentas o director de departamento, dependiendo de la organización, el tamaño. Yo estaba en empresas grandes, donde tienes toda esta estructura corporativa y profesional, y en otras empresas más pequeñas donde, bueno, digamos, hay un trabajo más interrelacionado, no tan segmentado por áreas de trabajo. Pero lo que sí que quiero remarcar es que asuntos públicos, como tal, la consultoría de asuntos públicos se divide en tres patas, ¿no? Inteligencia política, relaciones institucionales y lobbying. Por ejemplo, en Llorente y Cuenca, JIC, actualmente, está dividido así. De hecho, está dividido en tres áreas y yo estaba, por ejemplo, adscrito al área de inteligencia política. En otras empresas pequeñas que he estado, pues haces un poco de todo, porque son menos trabajadores en el departamento de asuntos públicos y todos nos dedicamos, todos trabajamos mancomunadamente para conseguir los objetivos. Pero también un cliente te puede demandar solo inteligencia, o solo la parte de relaciones institucionales, o solo la parte de lobbying. Eso en función, se suscriben con contratos privados entre partes. Ese es un poco el funcionamiento. Sí. ¿Y cuánto es la remuneración? Depende de la categoría profesional, evidentemente. Cuando empiezas como junior suele estar en el entorno de los, habrá subido a 1.200 euros, que es cercano al salario mínimo interprofesional. Sí, cerca del salario mínimo interprofesional actual. Luego, como consultor, 1.400, 1.500, y ya como consultor senior, cerca de los 2.000 brutos mensuales. Sí. Y ya si llegas a gerente, director, bueno, va ascendiendo, ¿no? Depende de la empresa, depende del tamaño, de los tipos de clientes que tenga, obviamente, de si está adscrita a otras organizaciones profesionales que le puedan proporcionar, o sea, algún tipo de subvención o algún tipo de convenio por rendimiento, ¿no? Pues, pero normalmente son las horquillas, ¿no?, a las que se mueven las retribuciones. Sí. Perfecto, gracias a ti. ¿Sí? ¿Tomo yo la palabra? ¿Me escucháis bien? Fenomenal. Venga, pues yo os voy a proponer un perfil bastante diferente. Creo que va a ser útil en la comparación, aunque en algunas cosas seguro que dialogamos. Me gustaría empezar contándoos que cuando la gente me pregunta, yo siempre digo que soy politóloga de formación, pero socióloga de corazón. De hecho, en mi LinkedIn pone investigación social y incidencia política, que bueno, creo que es una buena combinación de esos dos mundos, ¿no? Por situaros un poco, yo estudié en esta casa también, entre 2006 y 2011, y digamos que aproveché mucho la etapa universitaria, en lo estrictamente académico y también en todos los otros ámbitos que propone esta facultad, como ha contado el compañero. En cuarto curso tuve la oportunidad de irme de Erasmus a Noruega, y la verdad que la experiencia fue fantástica. Si tenéis oportunidad y podéis, aprovechad el programa Erasmus. Ese sería mi primer consejo. Y en quinto curso me enteré, todavía de la licenciatura, por eso había 5 cursos, me enteré de que había unas becas del Santander para estudiar en universidades de América Latina, que siempre había sido un poco mi sueño. No había ningún baremo, solo el expediente académico. Entonces,
salvo para las universidades de Brasil, que también daba puntos saber hablar portugués. Así que me lié la manta a la cabeza, me fui un verano a estudiar portugués a Lisboa para poder pedir la beca. Y entregué los papeles de la beca y efectivamente siempre me acuerdo de cuando me llamaron para decirme que mi último semestre de la carrera iba a cursarlo en una universidad de Sao Paulo. Como os podéis imaginar, una vez más la experiencia internacional fue la leche y me resultó especialmente interesante salir un poco de la academia eurocentrista y escuchar otros discursos. Me detengo un momento aquí porque creo que es una información interesante para vosotros que estáis terminando el grado ahora. Y es que estando en Brasil con esa beca me enteré de que la posgraduación allí era gratuita y de muchísima calidad y prestigio. Entonces, como os podréis imaginar, decidí que me quedaba en Brasil. Me quedé durante 3 años más estudiando allí la posgraduación, esta vez en demografía, en estudios de población. Seguro que habéis tenido cierto contacto con la demografía en esta casa, aunque sea de reojo, pero deciros que en España es una disciplina que solo existe como centro de estudios especializado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Así que entre la experiencia de estudiar la posgraduación en extranjero y estudiar una disciplina que poca gente puede estudiar en España, pensé que sería un buen diferencial para mi currículum, una cosa así como que me haría especial. Y así ha sido. Efectivamente, la demografía ha configurado la profesional que yo soy hoy en día. Imagínate, después de haber estudiado yo el bachillerato de latín y griego, porque siempre me llevé fatal con los números, pues luego me he convertido en una investigadora cuantitativa cuando empecé a entender que los números efectivamente tenían su utilidad para diseñar políticas públicas, para desentrañar necesidades de colectivos sociales o para dar una especie de pátina de objetividad a las denuncias que siempre queremos hacer desde lo social, ¿no? A mi regreso a España, y como ha contado Leonor en su intervención, después de muchos años desconectada de la realidad española, decidí hacer el máster del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas. Este máster, que no es un máster oficial, o por lo menos cuando yo lo hice no lo era, tiene ventaja que es más barato que los másters oficiales y que, como has contado tú, becan a la mitad de los estudiantes, pero tiene mucho prestigio en España haber estudiado el máster del CIS porque, bueno, es una institución referente. A mí me resultó tremendamente útil porque me acercó a técnicas cualitativas que yo había estudiado menos en el máster de Brasil y me pude quedar allí durante varios años haciendo encuestas de cuál es la principal preocupación para los españoles. Ya sabéis, que a mí me ha resultado siempre un trabajo muy interesante hacer las encuestas a pie de calle casi. Bueno, pero yo venía aquí a hablar de salidas profesionales y hasta ahora solo os he hablado de mi trayectoria académica. Empecé, como también ha contado Leonor, con las prácticas del máster del CIS, o sea que sí, realmente es una salida a coger un máster que tenga prácticas obligatorias, en una empresa de investigación de mercado, en la que me contrataron después de las prácticas, como también ha contado el compañero. Investigación de mercado. Me voy a detener un momento porque yo creo que cuando estaba ahí en vuestra posición no tenía muy claro lo que era investigación de mercado. Así que os lo cuento rápidamente. Efectivamente, se trata de hacer investigación para conseguir mejorar las ventas, para hacer mejor marketing o para llegar mejor a tu cliente objetivo. Imaginaros, no sé, me apuntaba aquí un ejemplo, que tengo una empresa de yogures y decido invertir dinero en investigar cómo son las personas que comen esos yogures, cómo son las personas que comen yogures de otras marcas, cómo son esas personas, cómo les gusta más que sean los yogures, dónde es el mejor sitio donde colocar los yogures en los supermercados. Incluso cómo puedo modificar mi producto para que le guste más a la gente o qué canales de marketing puedo utilizar para llegar mejor a las personas que deciden cuáles son los yogures que se compran en cada casa, ¿no? Entonces, para eso necesitas muchas personas investigando sobre tus yogures, haciendo encuestas, entrevistas, grupos de discusión. No os imagináis la cantidad de pasta que mueven los yogures. Pero cuando ya estaba un poco resignada de tanto pensar en yogures,
hice un parón en mi trayectoria laboral como investigadora porque necesitaba un poco más de fundamento. Y entonces fue cuando mi formación como politóloga llamó a la puerta y tuve la oportunidad de estar como asesora técnica y legal en el Senado durante la 12ª legislatura, donde me encargaba de recibir a personas como mi compañero que venían de todo tipo de organizaciones a hacer lobby para que vieran la trayectoria legislativa de sus demandas. No me voy a detener en esta parte porque no forma parte del objetivo de esta charla. Os cuento que se acaba la legislatura, que los resultados electorales no son los esperados, así que con ello se acaba también mi puesto de trabajo y me toca repensarme. Lo de repensarme ha sido un constante a lo largo de la carrera, así que espero que estéis familiarizados con el término. Bueno, pues entonces me convierto en un perfil interesante para el tercer sector. El tercer sector de acción social, que es como llamamos al mundo relacionado con las ONGs, fundaciones, asociaciones y demás. Con mi background como investigadora y mi experiencia en lo institucional, recibiendo desde el otro lado la incidencia política o el lobby que contaba el compañero, puedo encargarme de hacer la incidencia política de esas organizaciones, ¿vale? ¿Y qué es la incidencia política? Voy a dar yo otra definición a ver si llegamos a un punto en común. Seguro que vosotros de esto también controláis mejor. Las organizaciones del tercer sector realizan su labor, la que sea, con el colectivo que sea. Pero esa labor necesita ser visibilizada, puesta en la agenda para conseguir sus reivindicaciones. Se necesita hacer incidencia a nivel político para posicionarse y para ser referente en la que sea tu lucha, ¿no? Para estar de alguna manera en el mapa. Yo empecé trabajando en ATA, en la Federación de Trabajadores Autónomos. También he estado currando en EAPM, que es la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social, y después estuve trabajando en LARES, que es, como por así decirlo, la patronal de las residencias de personas mayores, sin ánimo de lucro. En todas estas organizaciones he trabajado haciendo investigaciones que dan sustento a la incidencia política de la organización. Y cuando digo sustento, me refiero a esa pátina de objetividad de la que hablaba antes, que ofrece tener un respaldo de datos para vender tus ideas. Más o menos como lo de los yogures, pero ahora con un poco de contenido social. En ATA, por ejemplo, hacíamos un barómetro mensual para saber cuáles eran las principales necesidades de los y las trabajadoras autónomas. Y esto seguro que os sonará porque abre titulares de periódico de verdad. El 35% de los autónomos este año no podrá irse de vacaciones de verano. Pues esto es un dato que se sabe a través de investigaciones como las que hacíamos. En EAPM hacíamos un informe anual, por ejemplo, con diversos indicadores sobre la pobreza en España, que es un referente para el sector y que sirve para denunciar las condiciones que enfrentan las personas en riesgo de exclusión social. Y en LARES tuve la oportunidad de poner en marcha el Observatorio LARES, que publica periódicamente datos e investigaciones sobre la realidad de las personas mayores, una visibilidad tan necesaria después del drama vivido durante la pandemia. Hago un inciso aquí para contaros que todos estos trabajos, o la mayoría de ellos, sobre todo al principio, cuando no tenía contactos y cuando conocía menos el sector, los conseguí a través del Colegio de Politólogos y Sociólogos, así que os animo a apuntaros y os deseo que por lo menos os sea igual de útil que a mí me ha sido. Pero ¿cómo es la realidad de trabajar para organizaciones sin ánimo de lucro? Me voy a adelantar a todas tus preguntas que le has hecho al compañero. Como comprenderéis, el trabajo en este tipo de entidades está muy limitado por su financiación. Normalmente es una financiación pública a través de proyectos de nivel nacional, como es el del IRPF, de nivel autonómico o incluso de nivel local. Y estos proyectos son de diversos tipos. Pues hay de investigación, de formación, de intervención, lo que os podáis imaginar. Y necesitan personal técnico que los desarrolle. Necesitan personal que piense en la idea del proyecto, que encuentre la subvención adecuada para el proyecto, que entregue todo el papeleo para conseguir esa subvención, que si tenemos suerte y resulta subvencionada se encargue de desarrollar el proyecto y que justifique el proyecto al final de todo este ciclo. Normalmente, bueno, y así es como
casi en contra de mi voluntad, me convertí en técnica en proyectos, sin yo querer nada de esto, pero por necesidades propias de la naturaleza de la financiación de las entidades para las que he trabajado. Normalmente me he encargado de proyectos que tienen que ver con investigación, ¿no? Precisamente por mi facilidad y capacidad de manejar los datos, pero también me ha tocado encargarme de otros tipos de proyectos de las naturalezas más diversas, como por ejemplo proyectos de obras de reforma en residencias de personas mayores. Aunque siempre la labor principal en mi contratación o en el momento de la contratación es dedicarme a la incidencia política de las organizaciones para las que he trabajado, en todas he tenido que comerme otro tipo de tareas vinculadas a la financiación de este tipo de entidades. Y esa financiación, tengo que deciros, que es precaria e inestable. Claro, dependiendo de la entidad. Pero los sueldos del personal imputado vienen estrictamente marcados por los convenios y son sueldos bajos. Y no existe una motivación como en el sector privado de decir si lo hago bien mi sueldo va a mejorar, porque el sueldo es el que está establecido por convenio y las entidades tienen poco margen para salirse de ahí. Además, dependiendo del proyecto y de la solidez del mismo, la financiación puede acabarse y con ello también puede acabarse tu relación laboral con la empresa o con la asociación ONG. En fin, no quiero sonar pesimista, solo quiero transmitiros la realidad de un sector que, si bien tiene una situación laboral bastante precaria, como os contaba, también resulta un trabajo muy agradecido, que permite huir un poco de las lógicas más agresivas del sector privado capitalista, tiene más flexibilidad, tiene menor carga horaria, tiene más facilidades en la conciliación y, al mismo tiempo, dedicarte a temas de calado social con los que creerte que estás trabajando por un mundo mejor. Yo, por ejemplo, en mi labor como técnica de proyectos he tenido la oportunidad de estar inmersa en una investigación quanti-quali sobre la doble presencia, la doble carga de las mujeres que trabajan como autónomas, que fue súper interesante. Luego hice una investigación con personas mayores sobre adicciones en la vejez, donde me voy por toda España entrevistando a personas maravillosas, mayores que habían sobrevivido a una vida de consumos o que estrenaban adicciones típicas de la edad, como la farmacología o el juego, cosas así. Y además, durante varios años me he encargado de los proyectos europeos de la entidad y he tenido la oportunidad de viajar por varios países europeos conociendo la realidad de las residencias y de las personas mayores en otros lugares. Lo que os digo, que ser técnica de proyectos también puede ser apasionante. En fin, que a pesar de las circunstancias de precariedad que os estaba contando, yo he estado muy contenta en todos los trabajos. He disfrutado de todas esas investigaciones y de toda la incidencia que he realizado de parte de ellos. Pero hace algo más de un año se pusieron en contacto conmigo desde la consultora Inicia para proponerme un nuevo tipo de trabajo. Después de todos estos años de investigación social y de conocimiento profundo del tercer sector, me uní a su equipo para asesorar a más de 60 entidades apoyando en las labores de investigación, asistiendo con las subvenciones y ofreciendo acompañamiento estratégico también a nivel institucional. Todo lo que venía realizando para una entidad específica, pues ahora lo hago para 60 entidades a nivel asesoramiento. Ellas aportan el conocimiento específico de las problemáticas sociales con las que trabajan y nosotras una visión más estratégica del conjunto del sector. Lo que me ha permitido reponerme un poco de la precariedad del ámbito del sin ánimo de lucro, al mismo tiempo que me hace enfrentar a otro tipo de contradicciones. Pero, en fin, ya para cerrar, deciros que en mi casa siempre me decían que aprovechara la vida de estudiante, que era la mejor. Y yo pensaba para mis adentros, no, pero cuando gane algo de dinero y me desarrolle como profesional, también será guay. Spoiler, no es muy guay. A mí, mi primera conclusión es que aprovechéis mucho la vida de estudiante mientras podáis, que si tenéis pensado y podéis permitiros estudiar un máster, busquéis alguna cosa un poco out of the mainstream para que eso suponga un diferencial en vuestra carrera, que las hay geniales y gratuitas si tenéis la oportunidad de mirar un poco más allá y que una vez que lleguéis al ámbito laboral
colegiaros o colectivizaros de la manera que consideréis para tener acceso a diferentes ámbitos y diferentes realidades, como las que se presentan aquí en esta mesa hoy y otras muchas que no están representadas, pero que también son posibles. Y sobre todo, no tengáis miedo a cambiaros de trabajo y probar cosas nuevas hasta encontrar alguna en la que os sintáis bien, porque le dedicamos muchas horas al día a la cuestión laboral, así que hagamos de esas horas lo más felices posible. Hola, buenas. Voy a tomar el relevo. Aunque se han comentado varias cosas que nos pisamos prácticamente, habremos coincidido en algún momento en todo esto. Así que voy a intentar ser un poco más breve para no repetirme algunas de las ideas que han compartido mi compañero y mi compañera, porque la verdad es que me han parecido muy buenas y bueno, se pueden reforzar, pero creo que no hace falta repetirse. Mi nombre es Felipe Torrealba, yo soy de los tres, creo que soy el único sociólogo en esta mesa. Bueno, no estoy solo. Me licencié aquí en la Complutense y también hice el máster de estudios contemporáneos en América Latina en esta misma facultad. La verdad es que tenía pensado hablar un poco de mi trayectoria profesional. Intentaré no extenderme demasiado porque también, como he dicho, no nos pisamos, pero para dar un poco de contexto, yo estudié aquí sociología, aunque hice el Seneca en la Universidad de Valencia y como recomendaban anteriormente, recomiendo fervientemente, si tenéis todavía la oportunidad, de explorar nuevos cambios y nuevos entornos académicos, porque no solo desde el punto de vista utilitario de ampliar redes, sino que también la experiencia personal de conocer nuevos paradigmas y nuevas visiones de vuestra carrera es cuanto menos lo considero fundamental. Si es Seneca más Erasmus, bienvenido sea. Yo no sé si sigue la Seneca porque llevo aquí no sé cuánto. Sí, sigue estando. Ahora ha cambiado de nombre, ahora se llama Sigüe. Vale, perfecto, pues apuntaros, pero básicamente, claro, yo me licencié en el 2012, entonces ya no ha dejado de llover mucho. Gracias al máster de estudios contemporáneos en América Latina y también un poco por esa vocación latinoamericanista que tengo, tuve la posibilidad de también estar en la Universidad de la República de Uruguay terminando este mismo máster y al igual que mi compañera Encina aquí, a mí me cambió un poco la trayectoria profesional y la vida y nuevamente lo recomiendo. Creo que es una obligación casi profesional intentar estar en constante formación e intentar siempre ir expandiendo los límites de lo que nosotros denominamos nuestra zona de confort hasta que en el fondo podamos conocer diferentes realidades, podamos absorber un poco esos aprendizajes y traerlos a los diferentes campos profesionales que queramos ir desarrollándonos. Con el máster finalizado el máster, tuve la posibilidad de viajar a Chile y ahí es donde empezó un poco toda mi carrera profesional. Empecé en primer lugar trabajando, yo a diferencia de mi compañera, empecé un poco el camino al revés, empecé de consultoría y me fui yendo hacia el tercer sector. Empecé en una consultora como técnico de proyectos y en este sentido mi intervención la había pensado un poco mezclar anécdotas personales con lecciones un poco profesionales y la primera lección que yo tengo aquí es que efectivamente el peso de lo cuantitativo del análisis de las herramientas que mencionaban antes y el análisis de una visión más cuantitativa es, para mí por lo menos, ha sido una de las cosas que más me ha abierto puertas. Yo llegaba a bromear que en el fondo en vez de hacer
5 años de carrera podría haber hecho un curso de Excel y me hubiera abierto al inicio muchísimas puertas y no debería haberme negado a que los números entraran en mi vida porque empecé con una vocación muy cualitativa, pero lo cuantitativo, efectivamente, el hecho de lograr ordenar las ideas que van surgiendo en pos de unos objetivos, ya sean de una organización del tercer sector, como una consultora, como diversas entidades que te pueden ir contratando, es una cualidad que a la larga es no solo... No creo que no solo es necesaria, sino que también te puede convertir en un profesional clave en una organización donde los diferentes perfiles pueden buscar otro tipo de especialidades. Y absorber la ventaja que tiene la sociología de ir aprendiendo de diversos campos, bueno, y la ciencia política también, pero de ir aprendiendo de diversos campos y ir entregando valor a esos diferentes campos, creo que es una cualidad que no debéis mirar de reojo, sino que tenéis que absorberla y convertirla en parte de vuestro fortaleza profesional. Estando en consultoría, yo empecé como técnico de proyectos y no me iba a extender bastante más, pero agradezco a mi compañera de que en el fondo ha explicado un poco lo que consiste el mundo de los proyectos de investigación social y demás. Pero claro, estando en otro país, creo que otra lección que se saca de esto es estar en constante formación con las metodologías de gestión y de organización de proyectos que os vayáis a encontrar. Si queréis ir a Latinoamérica, la metodología va a ser diferente que si tenéis una vocación quizás más europeísta, de que en el sentido de que iros a Europa os va a requerir, digamos, la forma de hacer en Europa es muy diferente a cómo se hacen en otros sitios. Conocer esas otras realidades y también, ya os digo, aprender de nuevas metodologías, como por ejemplo el enfoque marcológico, que a mí me abrió también muchísimas puertas, creo que es fundamental. Por si no lo sabéis, el enfoque marcológico es básicamente una forma de justificación de proyectos en las cuales mezclas la utilidad social con la utilidad económica, la justificas en base a árboles de soluciones y árboles de problemas, donde vas siguiendo, digamos, cómo enlazas el problema que se está planteando en una comunidad o en un entorno hacia la solución que tú estás planteando. Lo mezclas con las ventajas sociales y las ventajas económicas que puede tener la solución que tú planteas y, digamos, en el caso de Chile, pero también en otros marcos también de público-privado, te pueden decir, ok, compro tu alternativa, vamos a buscar los mecanismos de financiamiento adecuados para ello. Estando en consultora, obviamente yo estuve trabajando en una diversidad increíble de proyectos, el 90% en mi caso vinculados al sector público, y eso me enganchó con 2 ONGs, el Observatorio contra el Acoso Callejero, en primer lugar, y luego con una ONG de educación, y en ambos casos me di cuenta, y esta es la segunda lección que os quiero decir, que hay que querer el perfil profesional que uno está desarrollando. Uno cuando está en la vorágine del trabajo se puede perder un poco en la desmotivación o en las diferentes circunstancias de la vida en el fondo. Pero si uno no habla bien de su propio trabajo, es muy difícil que consigas que otras personas hablen bien del trabajo que tú estás haciendo, y yo en mi caso creo que estaba haciendo bastante bien. Mis conocimientos en consultoría me permitieron hacer asesorías para el Observatorio contra el Acoso Callejero, donde
lideramos la segunda encuesta nacional de acoso callejero en Chile, que derivó en el desarrollo de una ley y voy a hacer un pequeño paréntesis. Esa fue mi primera experiencia en incidencia política, en lo que el compañero hablaba un poco del lobby por cuenta propia, en el fondo, para después, digamos, que me sirvió más adelante. Después de OCAC tuve la suerte de poder encontrar otra ONG en el ámbito de educación, porque yo estaba trabajando en la consultoría en el desarrollo, justamente en el enfoque marcológico, en el desarrollo de justificaciones para la construcción de escuelas en entornos vulnerables, y una ONG vinculada a la educación se interesó un poco en mi perfil y seguí trabajando tanto en el ámbito como técnico de proyectos primero y después ya como coordinador de proyectos en el ámbito social. Al fin y al cabo, creo que los ámbitos de consultoría y del tercer sector, donde finalmente me estaba empezando me empecé a desarrollar por ya hace 8 años más o menos, tienen muchos puentes. Entonces, en el fondo, no ninguneéis los puentes y las redes que vais construyendo a lo largo de todo ese tiempo, porque sociólogos somos y en el camino nos encontraremos. O sea, el mundo de la sociología, de intervención social, del análisis público y demás, es una red interconectada de relaciones en un rubro bastante más pequeño de lo que uno cree. Tuve la suerte de estar trabajando en esta ONG bastantes años, donde logramos mejorar gracias a lo quanti, a mis conocimientos quanti, logramos mejorar los métodos de organización de escuelas vulnerables en todo el país. Y ese conocimiento, a mí, digamos, esa experiencia me llevó definitivamente a la decisión de que lo que yo quiero trabajar después de bastantes años, es en el tercer sector. Creo que, a diferencia del sector privado, el del sector de consultoría, sobre todo, donde tienes que ir picando, entre comillas, diversos temas o diversas clientelas y las diversas necesidades, el tercer sector de acción social lo que te ofrece es, en el fondo, una causa que ojalá creer en ella. He tenido la suerte de que sí he creído en todas las causas en las que he trabajado, pero en la que creer en ella, y eso se darán cuenta que ofrece una motivación profesional diferente. No digo ni mejor ni peor. No, el mundo de la consultoría a mí me encantó, y el trabajar diversos temas tiene su appeal, pero trabajar en una causa con una cosmovisión de hacer de una determinada manera la vida de las personas mejor de lo que es actualmente, te ofrece otro tipo de motivación que también podéis considerarlo como una salida profesional. Finalmente, obviamente, después de estar otra ventaja que tiene el perfil de los que estamos aquí presentes es que esa diversidad a la larga ofrece fortalezas a las organizaciones donde uno está, que los perfiles más especializados no siempre ofrecen. En ese caso, yo, además de coordinador de proyectos, empecé a estudiar marketing digital principalmente, y eso me permitió, en cierta manera, dar el salto definitivamente a lo que sería un poco lo que me he dedicado los últimos años, que es la incidencia política. ¿Por qué digo esto? Porque, en el fondo, la incidencia política, no me voy a extender en todas las clases magistral que han dado los compañeros en general con respecto a eso, pero es en cierta manera unar también el dato y el relato para justificar, o sea, van de la mano. El dato tiene que justificar el relato para lograr cambios
en una dirección, en las normas, en las leyes, pero también en la opinión pública. No puedes incidir, no puedes hacer lobby de ninguna manera si no hay un apoyo de la opinión pública. Y ese apoyo de la opinión pública se hace con técnicas de mercadotecnia, por así decirlo, tradicionales, pero también conociendo, mascando el relato, no manipulándolo, pero obviamente conociendo el relato en pos de que fortalecer un discurso. ¿Por qué digo no manipulándolo? O sea, en el sentido negativo de la palabra. Creo que es importante porque el dato burdamente manipulado no sostiene el escrutinio de la opinión pública. Y a la larga lo que uno tiene que hacer es, en base a los datos que uno va recogiendo o que otros entes como el INE va recogiendo, ir construyendo este discurso anclado en la realidad. Sin ir más lejos, en el fondo, gracias un poco a esta mezcla de experiencias y demás, cuando decidí volver de Chile para España, porque obviamente la crisis del COVID nos golpeó a todos de diferentes maneras, incluso en las colegiaturas y en la búsqueda de perfiles profesionales y demás, pude volver aquí a España. Caí de lleno gracias también al colegio, efectivamente conseguí, digamos, este nuevo trabajo en Hogar Sí, como técnico en ciencia política, donde nos estábamos un poco, yo estaba en la unidad de causa que se llama, que aúna incidencia política y comunicación, y como sociólogo yo era una persona que se encargaba y que apoyaba al resto del equipo a dar el fondo del dato, para usarlo en el relato. Sin ir más lejos, si ustedes buscan por internet actualmente cuántas personas sin hogar hay en España, lo más probable es que les salga la cifra de 30 y pico mil, 38.000 personas sin hogar en una búsqueda rápida por internet. Ese cálculo no viene del INE, es el cálculo que ha hecho la organización Hogar Sí en conjunto con otras organizaciones en base a que los datos del INE no recogen toda la información que desde las organizaciones sociales que se dedican al sinhogarismo creemos que no recoge toda la información de todas las personas sin hogar. Y hacemos un redondeo al alza porque hay muchas personas, el sinhogarismo, lo que denominamos sinhogarismo invisible. Todo eso... Con todo eso hemos conseguido efectivamente, por ejemplo, haciendo lobby por cuenta propia, para enganchar un poco con los aprendizajes aquí expuestos en el fondo, que el sinhogarismo esté en la primera ley de vivienda de España. Entonces, con esto lo que quiero decir es que efectivamente el trabajo de consultoría os va a ofrecer una diversidad de impulsos, de estímulos. Un mes estás trabajando en una cosa, otro mes en otra. El lobby por cuenta ajena también ofrece un poco esta diversidad de estímulos, porque en un tiempo estás trabajando sobre sinhogarismo y al siguiente sobre regulaciones relativas al yogur y va a estar bien, pero también si creéis que hay una causa que os enganche, el tercer sector es una salida profesional más que válida. Sin embargo, creo que es importante señalar de que nada de esto sería posible sin yo, por lo menos, y que lo han mencionado también aquí en esta mesa, no estuviera en constante formación. Ya sea en temas de marketing, ya sea en temas de análisis de datos o incluso de inteligencia artificial, que efectivamente es una realidad. Si no estáis en constante formación, mi perfil de hace 10 años como sociólogo, con mi máster y todo, me sirve absolutamente de nada. Y esto es así. Si perdéis la motivación de estar formándoos completamente, quizás tengáis que buscar unas salidas más allá de los campos de los que puede ofrecer este colegio o incluso de lo que puede ofrecer la sociología.
Obviamente he tenido que reestructurar un poco las cosas que quería decir, pero no quería, quería más o menos terminar diciendo una síntesis de algunas reflexiones que no entraron, digamos, dentro de todo este relato profesional, pero creo que son bastante importantes, sobre todo cuando hablamos del trabajo en el tercer sector. En primer lugar, aunque yo defiendo la labor del voluntariado, y cuando os dije antes de que los primeros que tienen que hablar bien de su profesión tienen que ser ustedes, esto también aplica a cuando hablamos del trabajo en el tercer sector versus el voluntariado. El voluntariado es una herramienta que debería ser complementaria por parte de la organización del tercer sector, y erróneamente muchas organizaciones del tercer sector lo utilizan como su cuerpo principal para ejercer acción social. El voluntariado como herramienta para aprender un sector, un área, para conocer, para hacer redes, para lo que sea, bienvenido sea. Pero marcad los límites adecuados para que ese voluntariado, para que en el fondo saber reconocer cuando estáis ejerciendo trabajo que debería estar remunerado. O sea, es importantísimo. Si entra en el tercer sector de acción social, considérense, háganlo desde una cosa es ayudar y otra cosa una cosa es tener vocación y otra cosa muy diferente es que esa vocación no vaya remunerada. O sea, por favor, trabajen para que el tercer sector tenga un peso de profesionales que puedan dar una atención adecuada, profesional, capaz a las personas que están en situación de vulnerabilidad, ya sea sin hogarismo, ya sean menores, ya sea tercera edad, adultos, etc. ¿Por qué? Porque esto va en detrimento también de los convenios. Efectivamente, el tercer sector tiene los límites de que, como postulan con fondos públicos, el convenio de intervención social es un documento que se trata en firme a la hora de negociar los salarios de los profesionales que van a contratar en los diferentes proyectos, pero que no se engañen. Muchas ONGs ofrecen por encima del convenio. Y mis opiniones me representan a mí en este momento, pero muchas de esas ONGs que defienden el convenio actual son también aquellas que abogan en muchos casos en contra de subirlo. Entonces, por favor, luchen por la profesionalización de las funciones que todos ustedes van a estar haciendo. Finalmente, obviamente, creo que y ya lo he dicho, pero en este mundo más especializado, creo que la sociología y las ciencias políticas pueden aportar una visión mucho más amplia, y que cuando vean ustedes que el resto de compañeros quizás se van ultra especializando, si deciden diversificarse porque la consultoría, porque el lobby, por cuenta ajena, porque diversos sectores, lo que hemos estado hablando esta tarde, tienden a tratar diversos temas, no lo vean como una debilidad, cuesta, pero no lo vean como una debilidad, véanlo como una fortaleza que va a complementarse a sus capacidades profesionales, y que por encima de personas, por encima del discurso donde se busca que todo el mundo se dedique a una cosa muy específica dentro de todo nuestro entorno, las personas de nuestros perfiles que logran aportar conexiones entre las diferentes áreas, tanto dentro de una organización como hacia afuera, son también muy, muy valorables. Eso es todo. Gracias. Y bueno, si tenéis dudas, obviamente, bienvenidas sean.
sector privado? Los caminos son diversos, Por ejemplo, no es por hacer public reportaje, pero efectivamente el trabajo en Hogar Sí, donde yo entré como incidencia política, lo conseguí con la bolsa de empleos del colegio. Creo que hay tantas causas que uno tiene ganas de defender, ya sea por la propia biografía personal, como por las motivaciones que uno va desarrollando a lo largo del tiempo, que a veces colegiarte o elegir una causa que tú creas que merece la pena, por ejemplo, vivienda. Te puedes empezar en el sindicato de inquilinas y a partir de ahí conocer más sobre el tema. Luego te vas investigando, vas viendo sobre las otras organizaciones que se dedican a este tema del tercer sector y llamado Puerta Fría. Funciona tan bien como esperar a las candidaturas. Por lo general, a partir de septiembre, octubre, siendo más realista, noviembre, las organizaciones del tercer sector ya saben qué fondos han recibido. Y a partir de finales de año, de hecho esta fecha es bastante boyante en ofertas del tercer sector. Si tienen ganas de entrar en el tercer sector, a partir de diciembre hasta febrero es como uno de los momentos más, también me pueden corregir si me equivoco, pero uno de los momentos más álgidos para buscar ofertas que ofrece el propio tercer sector. En otros momentos del año, ya más a puerta fría, sin ningún tipo de vergüenza. Por si complemento en algo lo que dices, está bien lo de las fechas, porque como contaba, las financiaciones son anuales por proyecto, entonces por eso él dice que en noviembre ya saben qué financiación van a tener el año que viene y pueden empezar a contratar a partir de enero, porque ya es sueldo de ese año, por así decirlo, de esa financiación, ¿vale? Es verdad que normalmente para ese tipo de trabajos contratan a gente con cierta experiencia. Entonces, si yo fuera vosotras, ¿no? Creo que intentaría como seguir en redes sociales a todas las organizaciones que sepa que me interesan, que sean causas que me interesan, ir a los actos que hagan, si podéis hacer voluntariado, pero yo tampoco quiero obligar a nadie a hacer voluntariado, que sé cómo van las vidas, pero como estar en contacto con la realidad de esas organizaciones, incluso a nivel activista más que voluntariado, te puede abrir según qué puertas de cuando necesitan a alguien puedas entrar. No sé hasta qué punto, igual Leonor puede decir algo sobre eso, si en el tercer sector hay becas. Creo que no es muy fácil que haya becas, ¿no? Pues igual es un tema a explorarlo, ¿no? Igual sí. Si nosotros tenemos gente haciendo prácticas, pero claro, es a través de nuestro plan de prácticas. Sí, pero como específicamente en entidades del tercer sector, quería decir, es que no sé si existe la figura del becario en las organizaciones del tercer sector. Sí, no. Es que no lo tengo claro. Yo creo que está la figura de voluntariado, pero del becario como tal. A ver, tenemos gente haciendo prácticas en ONGs, pero bueno, quizá no tantas, pero la posibilidad existe. Y esto es importante que tengáis en cuenta porque, bueno, lo que han dicho ellos, no solamente tenéis un colegio profesional que os podéis colegiar, que publicamos ofertas para este tipo de entidades, sino que, bueno, existen otras vías. Lo que decía Encina, crearos un perfil en redes sociales profesionales, acudir a eventos de cualquier tipo de la entidad que os pueda interesar. Luego hay portales de empleo específicos donde estas entidades además publican ofertas de empleo. Por lo menos incluso podéis echarles un vistazo y ver un poco qué es lo que se mueve, qué es lo que buscan. En fin, vías hay muchas. Si conocéis a gente, contra más gente conozcáis y empleáis esa red de contactos, pues eso luego, no, a lo mejor no ahora, pero quizá en un futuro, pues os abra muchas puertas. Y como portal de empleo hace falta, es sin lugar a dudas uno de los portales referentes en respecto al tercer sector. Si quieren buscar ofertas activas, ese es como el portal más grande que hay actualmente. Y LinkedIn, ¿eh? LinkedIn es fundamental para todo tipo de sectores. Tenéis que tener el perfil de LinkedIn. LinkedIn, si pasáis por el cole, os ya los regañaré y os diré que tenéis que tenerlo. Sí, fundamental, ¿eh? Colegiate.
Una cosa que se me ocurre también que es interesante para meter la patita en las entidades del tercer sector es que conozcáis las subvenciones. Entonces, de repente, imagínate que a ti tienes un feeling especial con los temas de sinhogarismo, ¿no? Por retomar la intervención del compañero. Pues meterte a ver cuáles han sido las publicaciones de la entidad el año pasado, con lo cual en qué proyectos ha estado vinculada. Yo mencionaba que hay proyectos nacionales que tienen que ver con el IRPF. Para que os hagáis una pincelada corta, el IRPF es de los impuestos que pagamos, el 0,7% se reserva para proyectos sociales. Bueno, pues eso es lo que recibimos de las entidades sociales y con eso desarrollamos los proyectos anuales. Entonces, tener un poco de noción de cómo van las subvenciones, qué productos salen de esas subvenciones, os puede servir para que el día de mañana, si tenéis oportunidad de hacer una entrevista en una entidad del tercer sector, no os suene a chino mandarín lo que os están contando. Bueno, en términos de estabilidad y continuidad, siempre el sector privado y público van a ofrecer mucha más solidez luego a nivel laboral. Imagino que igual el tercer sector, como que apalancarse en la ONG para estar trabajando, tener salario continuamente, expandir. A ver, el tema de los proyectos va anual, eso es cierto, y una de las grandes demandas del tercer sector es que en el fondo muchos proyectos sean plurianuales. Como los son los europeos. ¿Por qué? Porque te da una estabilidad. En el caso del sinhogarismo, yo les pongo un ejemplo un poco claro y lamentablemente voy a tener que ir porque estoy un poco tarde, pero una persona que lleva más de 3 años en la calle se llama sinhogarismo cronificado. Las diversas organizaciones ofrecen diversos tipos de respuestas. En el caso de las organizaciones donde yo he trabajado, se ofrecen respuestas basadas en vivienda, mientras que otras, por ejemplo, Cruz Roja, ofrece respuestas basadas en albergues. Independientemente de los casos, en un año calendario, o sea, de enero a diciembre, una persona que lleva en situación de sinhogarismo cronificado es muy difícil que se le consiga solucionar los problemas que tiene. Entonces, en muchos casos esa intervención queda a medias. Por eso de ahí la demanda un poco no solo de financiamiento, por una cuestión de los profesionales, sino también para el caso de la intervención. El sector privado, el tercer sector, o sea, incluso el sector privado destinado a consultoría, aunque obviamente también aquí hay otro tipo de experiencia, también puede tener ese problema de inestabilidad. No solo el tercer sector es el que ofrece inestabilidad, sino que lamentablemente también el sector privado que se dedica a las consultorías. Pueden ir picando aquí y allá, pero si te contratan para un proyecto y el proyecto dura 7, 8 meses o un año, estás en la misma circunstancia. El entorno más estable en general, si logras entrar, obviamente es el público, pero en realidad yo, salvo momentos muy concretos, a lo largo de todos mis años de carrera, yo he estado menos de un año en paro. O sea, ¿por qué? Porque el perfil que uno propone de esta diversificación que os estaba hablando, en el fondo te permite pues buscar alternativas. Y cuando estás ahí y ofrecer otros puntos de vista de cómo solucionar problemas, es una cualidad que cualquier profesional debería tener. Y al final, cuando vas tejiendo toda esa red de contactos, es lo que luego te facilita el abrirte puertas, ¿no? Y el ir dejando referencias en el camino profesional que vas desarrollando, ¿no? Entonces, no dejéis de forjar esas redes porque van a ser fundamentales, no solamente a nivel profesional, sino en vuestra etapa vital, que tiene diversas fases. Y cada una de las fases, como decía el compañero, efectivamente es formación, motivación y siempre interés por hacer cosas, porque al final ese interés es el que cala y el que va a hacer destacar, sobresalir, más allá de vuestras características o cualidades profesionales. Es lo que se llama ahora soft skills, habilidades blandas, ese tipo de habilidades de comunicación, empatía, escucha activa, asertividad, es fundamental para desenvolverse en el terreno profesional y también vital, ¿no? No sé si os dais cuenta que esto que está diciendo Ángelo es justamente por lo que empecé ayer.
hablando de estas competencias transversales que vais adquiriendo a lo largo de vuestra carrera y que sin daros cuenta están muy, muy valoradas en el mercado. Está, pues eso, una visión multidisciplinar, de conjunto, capacidad de resolución de problemas, actitud crítica. Esto luego está muy, muy valorado a nivel profesional, que es justamente lo que ellos están comentando. Entonces, bueno, yo os animo a que pongáis en valor vuestra carrera, que sepáis que de esto se puede vivir, se puede trabajar y que, bueno, que confiéis en lo que estáis estudiando porque de esto se puede vivir. Así que no sé si tenéis alguna pregunta, alguna cosa más. Las chicas no se animan a hacer ninguna pregunta. ¿Os ha quedado todo súper claro? Nos hemos explicado súper bien. Que no, claro, por eso. Oye, toda la libertad, si estamos aquí como en familia. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias a los 4 por haber venido, muchísimas gracias al colegio, que esperamos volver a contar con vosotros en próximas ocasiones, en próximas jornadas de empleo y muchísimas gracias por volver a la facultad. Gracias a vosotros. Siempre un placer. Muchísimas gracias.